Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emiliano Gómez Morales con matrícula S21009805. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana, más específicamente de la Facultad de Bioanálisis, y me encuentro cursando la experiencia educativa de Parasitología General. Esta cuenta con un NRC de 46679 y es impartida por la académica Zaira Yasohara Flores López en el periodo febrero-julio. Introducción. Para poder conocer este parásito es indispensable saber su taxonomía. Estos pertenecen al filum Platyhelminthes, a la clase Cestoda, a la subclase Eucestoda, al orden Cyclophilidea, al género Echinococcus y a la especie Echinococcus granulosus. Distribución geográfica. Podemos considerar que este parásito es un parásito cosmopolita, ya que se encuentra distribuido a lo largo y ancho de todo el planeta. Sin embargo, hay algunas zonas que son consideradas de alta prevalencia, tales son las áreas rurales y las zonas de pastoreo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cualquier región con presencia de hospedadores puede ser asolada por este parásito. En el caso de América, los países que reportan una mayor tasa de incidencia son Perú y Argentina, mientras que en Oceanía será Nueva Zelanda la que se lleve esta posición. En África, Sudáfrica cuenta con la mayor tasa, mientras que en Asia países como China o el Oriente Medio en general son las regiones con más incidencia. En Europa podremos encontrarlo en Rusia, España, Francia, Italia y Grecia. Enfermedad que causa el Echinococcus granulosus. El nombre de esta enfermedad se debe a su fase quística, ya que es lo más característico de este parásito. El nombre por el cual se le llama al padecimiento es hidatosis o equinococosis quística. Los órganos que suele afectar son el hígado, los pulmones, el vaso, el cerebro, los riñones, el corazón, los músculos y en algunas ocasiones se ha llegado a reportar que también los huesos. Los síntomas que puede llegar a presentar una persona con esta enfermedad son dolor abdominal, náuseas, vómito, pérdida del apetito, tos, dolor, ictericia, prurito, urticaria y anafilaxia. Las complicaciones que pueden llegar a haber dependerá de dónde se aloje el parásito, ya que si se aloja dentro del hígado va a haber insuficiencia hepática, si es en los pulmones será insuficiencia respiratoria. A su vez, factores externos pueden complicar la enfermedad, como la ruptura del quiste o su infección, así como también su hipertensión portal. Morfología de los huevos del Echinococcus granulosus. Estos tienen una forma esférica de un tamaño de entre 30 a 50 micrómetros de diámetro, de un color amarillo pálido, con una estructura de una cubierta externa estriada radialmente y una membrana interior que protege a la oncosfera. Morfología de la oncósfera o larva hexacantha del Echinococcus granulosus. Esta cuenta con un tamaño de entre 300 a 400 micrómetros de largo, también tiene un color amarillo pálido. Tiene una estructura donde presenta tres pares de ganchos retráctiles en el cólex y cilios en la superficie de su cuerpo. Morfología de la larva intermedia o metacéstode del Echinococcus granulosus. Esta tiene una forma de un quiste hidatídico, un tamaño variable desde unos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Tiene una estructura compuesta por una pared quística externa, lo que se le llama ectocisto, y una membrana interna, lo que le llamamos endocisto. El endocisto contiene un líquido que denominamos hidático y protoscólices, lo que también se le conoce como larvas invaginadas. Morfología del Protoxcolex del Echinococcus granulosus. Este tiene una forma esférica, de un tamaño de alrededor de los 0.15 a 0.30 milímetros de diámetro, caracterizada por ser una larva con 4 ventosas y un rostelo armado con ganchos. Esta es considerada la fase infectiva para el huésped definitivo. Morfología de la fase adulta del Echinococcus granulosus. Este cuenta con un tamaño de entre 3 a 10 centímetros de largo, una estructura compuesta por un excólex, un cuello y estrobilo.
El estrobilo, a su vez, va a estar formado por proglótides inmaduras, maduras y grávidas. Las proglótides inmaduras serán pequeñas y blancas, mientras que las proglótides maduras serán mucho más grandes y de un color grisáceo. Esta será la parte donde contienen los huevos del parásito, mientras que las proglótides grávidas, llenas de huevos, se desprenden del estrobilo y son eliminadas en las heces del hospedero definitivo para infectar al hospedero intermediario. Forma de transmisión del Echinococcus granulosus. El Echinococcus granulosus tiene 5 formas por las cuales se puede contaminar. La primera son las caricias. Al acariciar animales infectados, sus huevos pueden quedar en las manos y luego ser ingeridos accidentalmente. El segundo son los suelos contaminados. Los huevos de los parásitos pueden permanecer por meses en el suelo y transportarse con el polvo. El 3 es el agua contaminada. Si se bebe agua contaminada con huevos del parásito, el huésped quedará infectado de manera involuntaria. Mientras que, por otra parte, el 4, las verduras contaminadas, son las verduras que crecen en áreas contaminadas con heces del parásito infectado que pueda albergar los huevos del parásito. Lo que es recomendado es que las verduras sean lavadas antes de ser consumidas. Finalmente, el consumo de carne contaminada. Si la carne contaminada no es cocinada adecuadamente, puede llegar a infectarnos, aunque lo recomendable es no ingerir este tipo de alimentos. Huéspedes del parásito. El Echinococcus granulosus tiene dos tipos de huéspedes, los hospederos definitivos y los hospederos intermediarios. Los intermediarios son aquellos que van a tener la forma larvaria del parásito, mientras que los definitivos son aquellos animales que van a albergar la forma adulta. Dentro de los hospederos definitivos encontramos a los cánidos salvajes como los lobos, zorros, chacales y doles, mientras que también encontramos a los cánidos domésticos como lo son los perros. En los hospederos intermediarios encontramos a los mamíferos de granja como las ovejas, las cabras, las vacas, los cerdos y los camellos, aunque también podríamos clasificar otro tipo de mamíferos que puedan llegar a entrar en contacto con las heces infectadas de algún cánido. A su vez, también están los primates como los seres humanos, que somos propensos a esta enfermedad. Ahora les voy a hablar sobre el ciclo biológico de este parásito. El ciclo comienza con la eliminación de los huevos de las heces del huésped definitivo, que usualmente es un perro o un cánido silvestre. Estos huevos son de un tamaño microscópico y son sumamente resistentes al ambiente externo, pudiendo perdurar en el suelo durante meses. Posterior a ese proceso, algunos animales como las ovejas, cabras, vacas o inclusive algunos humanos ingerirán accidentalmente los huevos contaminados. Esto puede ocurrir al consumir alimentos o agua contaminada con las heces del huésped definitivo, o por el contrario, por estar en contacto con perros infectados. Una vez se encuentre dentro del intestino del huésped intermediario, las condiciones ambientales provocarán la eclosión de los huevos, de los cuales emergerán larvas llamadas oncósferas, las cuales se encontrarán equipadas con 6 ganchos para facilitar su movimiento. Una vez emergidas, las oncósferas utilizarán sus ganchos para perforar la pared intestinal del huésped intermediario y migrar a través del torrente sanguíneo. Las oncósferas transportadas por la sangre pueden llegar a distintos órganos, como el hígado, los pulmones, el cerebro o los músculos, y en estos, la oncósfera se desarrollará y formará un quiste hidatídico. El quiste hidatídico es una estructura membranosa llena de líquido y larvas llamadas protoscólices. El quiste crecerá lentamente a lo largo de los meses o inclusive de los años y podrá alcanzar tamaños de varios centímetros de diámetro. Si el huésped intermediario que se encuentre en la fase de los quistes hidatídicos es ingerido por un huésped definitivo, tal como puede ser un perro, un lobo o un zorro, el parásito habrá completado su ciclo. Dentro del intestino del huésped definitivo, los protoscólices liberados de los quistes hidatídicos se desarrollarán en adultos del parásito Echinococcus granulosus. Estos gusanos planos producirán nuevos huevos que serán liberados en las heces del huésped definitivo, lo que completará el ciclo de este parásito.
Aspecto físico de un individuo infectado. No en todos los casos se va a presentar estos síntomas, pero en algunos, donde la enfermedad ya se encuentra bastante avanzada, los quistes hidatídicos pueden crecer lo suficiente como para causar protuberancias en algunas zonas, principalmente donde el parásito se va a alojar. Si se aloja en los pulmones, se encontrará la caja torácica comprometida, mientras que si este se aloja en los músculos, estos se van a detectar en brazos y piernas. Si el parásito, por lo contrario, se dirigió hacia el hígado, será la zona abdominal la que se vea afectada. Identificación por laboratorio del Echinococcus granulosus. Para la detección de este parásito contamos con cuatro clasificaciones de pruebas. Están las pruebas de imagen, en donde está la ecografía, la tomografía computarizada o la resonancia magnética, las pruebas seriológicas, en donde está el análisis de sangre, la prueba de inmunoelectroforesis, las pruebas moleculares, como lo serían la PCR, o otras pruebas como el análisis de líquido hidático o la biopsia. Dentro de las pruebas de imagen, en la ecografía es la técnica principal para detectar los quistes hiatídicos, ya que permite visualizar los quistes en diferentes órganos del cuerpo, como el hígado, los pulmones o el cerebro. La tomografía computarizada, por su parte, ofrece una imagen más detallada del quiste, lo que puede ser útil para evaluar su extensión y planificar su tratamiento, mientras que la resonancia magnética es particularmente útil para detectar los quistes en el cerebro u otras áreas de difícil acceso para la electrografía o la tomografía computarizada. En las pruebas serológicas, el análisis de sangre se busca identificar anticuerpos contra el parásito en la sangre del paciente, mientras que la prueba de inmunoelectroforesis, esta prueba puede ayudar a identificar entre la infección por equinococos granulosos y otras enfermedades parasitarias. La PCR, por su parte, es una prueba que detecta el ADN del parásito en la muestra de un tejido, mientras que el análisis del líquido hidático es si se obtiene líquido de un quiste hidático mediante la aspiración con una aguja fina. La biopsia, finalmente, es cuando en algunos casos puede ser necesaria una biopsia de tejido afectado para confirmar el diagnóstico. Ejemplificación de los quistes. En esta diapositiva podemos observar qué tan grandes pueden llegar a ser los quistes hidatídicos y también cómo se ve en los distintos órganos que afecta, como lo son el cerebro, los pulmones o el hígado. Esto gracias a unas radiografías que fueron hechas a diversos pacientes. Echinococos granulosos en tejidos. Aunque se podría pensar que el quiste hidatídico es la única forma en la que el parásito daña las células, ya que al expandirse termina comprimiendo tejidos de alrededor y dañándolos en consecuencia, las fases inmaduras también pueden presentar bastante daño a los tejidos en donde se alojen, tal y como se puede ver en las imágenes que se están exponiendo en esta diapositiva. Detección y profilaxis. La detección oportuna de la infección por equinococos granulosos es crucial para un tratamiento eficaz, pero sobre todo, esto nos ayuda a prevenir la enfermedad, ya que de no ser tratada puede llegar a ser mortal. Para poder prevenirla, tenemos cosas como el control de la enfermedad en animales. Para empezar, el control de la población de animales salvajes como zorros, lobos o hienas, dependiendo de la región en la que se encuentren, y a su vez la eliminación adecuada de los desechos de estos animales. Sin embargo, la que considero más importante es la desparasitación regular de perros y otros cánidos que se encuentren en contacto directo con el ser humano. Medidas de higiene personal también deben de ser tomadas para poder evitar una infección. Entre estas se encuentra el lavado de manos cada que se entre en contacto con un cánido. También evitar comer en lugares donde estos puedan haber defecado y beber agua embotellada, ya que los pozos pueden llegar a estar contaminados si no son correctamente tratados. Esto mismo aplica con las verduras, ya que estas pueden ser portadoras de los huevos del parásito. Y también la carne tiene que ser perfectamente cocida, ya que de lo contrario se puede producir una infección. Sin embargo, lo más importante es una educación sanitaria responsable, ya que el informar a la población sobre los riesgos del equinococcus es la manera más fácil para que estos puedan prevenirlas.
Progenia de Echinococcus granulosus en huéspedes humanos y no humanos. Este apartado es especial, ya que podemos diferenciar a los no humanos en huéspedes intermediarios y definitivos. Los que son definitivos no presentarán síntomas graves. Sin embargo, los gusanos que residen en su intestino delgado del huésped se alimentarán y producirán huevos, lo que puede llegar a ciertos padecimientos por una mala dieta, ya que el parásito absorberá ciertos nutrientes que el animal no podrá aprovechar. Los huevos del parásito se eliminarán en las heces, lo que producirá que se haga una contaminación en el ambiente, perpetuando el ciclo del parásito. Sin embargo, aquellos que son considerados como huéspedes intermediarios podrán presentar quistes hidatídicos que debilitarán el sistema inmunológico. A su vez, si estos quistes son reventados, pueden causar graves infecciones y el crecimiento de los quistes va a provocar presión en los órganos, no solo infectados, sino también en los circundantes, lo que va a dificultar su correcto funcionamiento. El Echinococcus granulosus es un parásito muy interesante que merece nuestra atención debido a su carácter cosmopolita, ya que, sin saberlo, podemos toparnos con él en el día a día, puesto que no es secreto para nadie que cientos de cánidos, ferales en su mayoría, se encuentran vagando por nuestras calles y aunque ellos no tienen la culpa, el parásito los utiliza como un medio de transporte para diseminar la enfermedad que causa. Esto es sumamente preocupante debido a las complicaciones de salud que provoca, que de no ser tratados puede llegar a ser mortal, así como el grave problema de salud pública que representa, ya no solo para los humanos que son considerados un huésped intermediario, sino para todos los animales que tienen estas mismas características. Su prevención, su investigación y sobre todo su tratamiento es algo que nos compete a todos, ya que una detección oportuna puede salvar cientos de vidas de este parásito. Finalmente, aquí se encuentran la bibliografía en la cual me basé para crear esta exposición. Quiero agradecerles su atención y espero que esta plática haya sido de su agrado, pero sobre todo que se hayan informado de los peligros que representa este parásito para nuestra sociedad, así como también las maneras que tenemos para prevenirlo. Muchísimas gracias.